Bueno, empezamos. Entonces, como dice Iselsa, voy a hablar del mero mero. Siempre les hablo mucho de la madre, pero Dios Padre es todo. Soy. Él dice, yo soy. Él es todo. Entonces, para hablar en 20 minutos de Dios Padre es un poquito complicado, pero entonces me voy a enfatizar solo en tres palabras de ese Dios tan bueno que tenemos, ese Padre maravilloso que nos dio la vida, que nos da todo lo que tenemos cada día. Y así mismo le voy a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que aproveche estos minutos que tengo con ustedes y que hable a través de esta servidora de ustedes. Entonces, la primera palabra que voy a tocar es creador, porque no podemos hablar de Dios Padre sin recordar, irnos a ese punto donde nos creó, con el amor que nos creó. Tenemos que pensar, desde el Génesis no ha cambiado eso. Todos los días Él crea una nueva criatura con todo el amor del mundo, porque Él es Dios trino y en esa Trinidad es amor total. Y asimismo se quiso dar, como un pintor con su obra, dar la mejor obra en cada uno de nosotros. En ese momento Dios tenía la comunicación directa con sus hijos, con su creación. Y conocía también, hay una sierva de Cristo a la que Dios mismo se le presentó y le dio varios mensajes, es aprobada por la iglesia, y él le dijo, yo estaba feliz, lleno de amor, yo soy un Dios trino, lleno de amor con todo lo máximo que puede tener, que es un Dios, pero quería derramar ese amor en alguien más, en una criatura. Al pasar lo que pasó con el pecado, que es lo que siempre nos desune de ese amor de Dios, se perdió la comunicación, no de Dios. Dios nunca, nunca pierde su amor o comunicación con nosotros, sino de nosotros con Él. Entonces, en ese momento, al perder esa comunicación, al saber que Dios había hecho todo este mundo que nos ha regalado, sabiendo lo que iba a pasar porque es Dios, nos regaló lo que podemos hablar, el Dios se reveló totalmente en el Antiguo Testamento. Porque el hombre, a perder esa comunicación, esa unidad con el ser humano, se perdió del ser humano todo lo que conocía de Dios en ese momento. Entonces, como vemos a través del Antiguo Testamento, ese mismo Dios tenía que volverse a dar a conocer a sus hijos, como si fueran bebés, como lo hace con cada uno de nosotros cada día. No nos tenemos que ir al Antiguo Testamento porque esa es la historia de cada uno de nosotras. Cuando fuimos a Emaús, yo siempre digo que Emaús es la ventana de esa llamada de Dios otra vez a reconectarnos con Él. Y después de que nos reconecta con Él, empieza a hacerse, a darse conocer con nosotros, porque por lo menos en mi historia, cuando llegué a Emaús, estaba muy tibia en mi vida con Él, en mi vida espiritual, en mi conocimiento con Dios Padre. Y en ese llamado de amor me di cuenta que no vivía sola, que no era hija del mundo, que tenía un Padre bueno que esperaba de mí muchas cosas. Y en ese Antiguo Testamento Él nos regala el ser Dios en los 10 mandamientos. Dios nos regala 10 mandamientos no para ponernos una carga pesada, todo lo contrario, porque Él sabe que perdimos la felicidad y la comunión con Él, y por medio de esos 10 mandamientos nosotros mantenemos la gracia de Dios. Solo pensemos en el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Qué diferente sería el mundo, sería nuestra vida espiritual, sería nuestra vida familiar, la vida de nuestros hijos, si lo hiciéramos real, si pusiéramos a Dios sobre todas las cosas. Es muy difícil para nosotros como seres humanos hacer eso. Y por eso Él nos regaló cada una de esas promesas a los hombres, a su pueblo de Israel. Y Él caminó en el desierto, los sacó de la esclavitud, nos saca de la esclavitud, camina con ellos en el desierto, camina con nosotros en las pruebas en el desierto. Y muchas veces no nos damos cuenta, no nos enteramos que hay un Dios que va caminando con nosotros en el desierto. Y así fue el pueblo de Israel, iba como
si no tuvieran ni Dios ni ley en muchos momentos. Tanto el San Ambrosio es el que dice que nunca vas a llegar a la plenitud si no conoces de verdad a Dios. Si tú te dejas llenar del amor de Dios, no tienes por qué ser esclavo de nada del mundo, ni siquiera de una persona, porque muchas personas ponen encima de Dios a los mismos seres humanos que Él creó, que por ejemplo en mi caso a mi hijo, yo tenía un tiempo que lo ponía por encima de Dios. ¿Qué hubiera pasado de mí si Dios ya hubiera llamado a mi hijo a su casa? Porque es su hijo, Él lo ama más que yo. A lo mejor me hubiera enojado con Dios. Hoy en día que Dios me ha dado la gracia de ir conociéndolo más, porque no es algo que lo hacemos nosotros mismos. Es una gracia que tenemos que pedirle a Dios, de dejarlo conocer como ese Dios supremo que siempre camina con nosotros. Ese Dios supremo fue creando siempre un plan. Desde el principio ya tenía un plan. Recordemos que para nuestra mente humana es difícil entender el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Todo lo que es Dios para nosotros es un misterio. Nos lo revela el Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Entonces, al ver todo ese camino de Israel, a quedar ese pedacito pueblo de Israel, como somos ahorita muchos nos podemos sentir que somos un pedacito, porque cuando le hablamos al mundo de Dios muchas veces no entienden de verdad qué es Dios. Es como algún día estuvimos nosotros sordos y ciegos a la palabra de Dios. Y es pedir en oración esa gracia de que todo su pueblo, porque así mismo nos lo pide Él, todo su pueblo lo reconozca. Y llegamos a la revelación. Entonces venimos de un Dios creador, de un Dios que se manifiesta y se deja conocer en muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, a su revelación. Y su revelación total es Jesús. Esa es la cara de Dios Padre. Pero Jesús no vino solo a quedarse como Jesús, es el mismo Dios. Él vino a enseñarnos humanamente quién es nuestro Padre. En esa misma revelación de Sor Eugenia, Dios le dice a ella, Dios Padre le dice, cuando yo vi cómo estaba mi pueblo, yo decidí que cómo iba a salvar a cada uno de mis hijos, porque por más que me conocían, ya me conocían como ese Dios juez, ese Dios lejano, ese Dios que solo pueden adorar y ver. Yo quiero acercarme a mis hijos. Y Él dijo, en una criatura yo no puedo hacer la salvación. Vino por medio de mujer, que es María, que es el ejemplo más grande para nosotros en la revelación total del amor de Dios en una criatura humana. Pero Él dijo, yo lo voy a vivir yo mismo, porque yo con el amor que tengo a mis criaturas, no puedo poner a ninguna de ellas a sufrir lo que tengo que vivir por amor para salvar a mis hijos. Y se engendra en nuestra madre y viene Jesús. Y si miramos todo el camino de Jesús en el Nuevo Testamento, es la revelación de Dios Padre. ¿Quién es un padre? Un padre es el que protege, un padre es el que nos guía, un padre es el que a veces nos tiene que corregir y un padre es el que perdona. Pero escuchando brevemente una vez un sacerdote decía, el amor de un padre humano no lo podemos nunca poner de ejemplo al amor de Dios Padre, porque Dios Padre tiene en su corazón el dolor de las entrañas de la misericordia, de las entrañas de una madre. El Padre es la fuerza, la madre es el camino, la ternura, el amor. Recordemos que Dios es todo lo bueno. Dios no hizo nada malo. Lo malo llegó por la envidia de Lucifer tanto en el amor de Dios por sus criaturas, que un ángel sintió esa envidia y por eso nos hizo caer, para que se terminara esa relación con Dios. Pero ahorita el Padre se revela en Jesús y nos da la bendición de conocer que somos sus hijos. Si pensamos en el tiempo de Jesús, que venía ese pueblo de Israel, hablemos de los judíos, que venían pensando que Dios Padre solo era en ese momento un Dios que puso unas leyes, que el pueblo tenía que vivir de esa manera, que cuando iban al templo se tenían que poner los mismos sacerdotes un velo porque no podían verlo.
Y Jesús viene y empieza a decir, Dios es Padre, Dios es mi Padre. Ahí podemos entender el amor tan grande de Dios, de que ellos no iban a entender, muchos de ellos, en esa forma tan estricta y humana de mirar a Dios, que pudiéramos llamar a Dios Padre. Y Jesús les llamaba Abba, papito, ternura, amor. Eso es lo que tiene que ser Dios para cada uno de nosotros, Dios Padre. Dios Padre no es un juez justo, pero no es un justiciero. Muchas veces en nuestra vida y hoy en día que estamos viviendo lo que estamos viviendo, muchas personas me ponen a prueba y me dicen, pero Lina, ¿por qué entonces permite tantas cosas? Yo sé y todas sabemos, porque tenemos que ser conscientes, que todos los hijos de Dios en todo el mundo, Él creó cada una de las personas que estamos en el mundo. Y hay muchos hijos de Dios que o no le conocen, o no les interesa, o lo rechazan. Es ese pecado el que está llevándonos a alejar de Dios. Pero es a esos hijos, como ayer el dueño de la viña en el Evangelio, que Él llama a su viña. Él nos llama a todos, a cada uno de nosotros por nombre propio. Como Padre nos llama a guiarnos. Como ese hijo pródigo nos dice, vuelve, no te alejes de mí. Yo tengo un Padre que es misericordioso, que me perdona, que caigo muchas veces y vuelve y me levanta, porque si somos madres y padres sabemos que un bebé, así nos ve Dios. Por eso hay veces, yo pienso muchas veces en la Virgen de Guadalupe, como le decía San Juan Diego, San Juan Dieguito, como el bebé, así nos mira Dios, porque Él sabe que no tenemos la capacidad, por todo lo que pasó y por los pecados que hay en nuestra vida, de entender ese amor tan grande que Él nos tiene. Pero como nos mira como bebés, con esa ternura de un Padre bueno, también no puede permitir que si nos caemos, sigámonos yendo más lejos de Él y nos alejemos de la gracia. Entonces nos corrige. Cuando el bebé empieza a caminar, se cae, la mamá lo coge y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y muchas veces nuestros hijos se nos van yendo de la mano, pero tú le dices, le enseñas, le aconsejas, le corriges. El pecado del mundo nos está llevando a muchas cosas de corrección de Dios. Y no es porque Él quiera hacerlo, sino por amor. Nadie que ame a una persona por amor no va a dejar de corregirlo o dejarlo que vaya a la cárcel. Si tú estás viendo que tu hermano está haciendo algo ilegal y tú de verdad lo amas, tú tienes que decirle que no está haciendo las cosas bien, o lo vas a dejar ir hacia la cárcel. No, es lo mismo. Dios quiere la salvación de sus hijos, es lo único que le interesa a Dios. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas muy difíciles, pero es lo único que a Él le interesa. Que volvamos otra vez al principio, que volvamos a su casa, que entendamos que todas las cosas que vamos pasando en el mundo son pasajeras. Nadie se vino a quedar a esta tierra. Todos tenemos que volver a casa. Este es un aprendizaje del amor. Y Dios mismo dice, voy a hacer mi juicio sobre el amor. ¿Qué más honroso que ser hijo de Dios, que ser hijo del amor y tratar de hacer todo lo que se hace por amor a Él, por gratitud a Él? Porque Él ya pagó su precio por cada uno de nosotros. Ayer en la viña vuelvo, cuando Él fue a pagarle a cada uno de sus trabajadores, le dio lo mismo a todos. Al que empezó todo el día y al que llegó a la última hora. Porque es que ese es Dios. Dios no es como nosotros, que le paga a uno más, a otro menos, no. Si el mundo, él le dijo a Sor Eugenia, y toco mucho a Sor Eugenia porque pues desde la misión que nosotros estamos, que el carisma es Dios Padre, se nos ha pedido de alguna forma trabajar mucho eso, y por eso llegamos a una consagración a Dios Padre. Y él le dice a Sor Eugenia, si el mundo ya conociera de verdad quién soy yo como Padre, si la iglesia diera a conocer quién es Dios Padre, el mundo ya no viviría así, porque no se sentirían huérfanos. Tendríamos una identidad de hijos de Dios, y eso es lo más sagrado y lo más puro que podemos tener todos.
Nuestra Madre María lo entendió. Ella entendió la pureza del amor de Dios, se dejó llenar como ese vaso vacío y por eso pudo hacer la voluntad de Dios, a pesar de que pasó por cosas muy difíciles, porque la vida de María, José y Jesús cuando empezó a crecer, como dice en la Biblia, en sabiduría y también en serenidad, no fue nada fácil para ellos vivirlo. Asimismo nos toca caminar a nosotros. Pero es en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la paciencia divina de un papá que siempre nos espera. Ni siquiera el que no lo conoce lo deja solo, porque todo lo hace Él para nosotros. El aire, la luz, el sol, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos. Todo es don de Dios. Entonces, ¿cómo no podemos entender el amor de Dios? Si nos da todo, no nos quita nada. Nosotros mismos muchas veces nos negamos a las cosas porque nos vamos por el camino que Él nos está pidiendo que no entremos por ahí. Nuestro fundador dice que Dios, y lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Simplemente los santos encontraron ese tesoro, un Padre. Si yo sé que soy hija de Dios y que tengo un Padre bueno que siempre está mirándome, no para juzgarme y decirme, mira lo que estás haciendo, como me enseñaron a mí una vez pequeña, sino para decirme, pequeña, te estoy viendo, ánimo, te estoy esperando en casa, no te dejes arrebatar lo que estoy tratando de regalarte, no te dejes arrebatar mi amor, no te dejes arrebatar mi gracia, que solo hay un enemigo que tienes que te la quiere quitar. Y ese es esa es la única misión que tiene el enemigo, porque es mentiroso, es cizañero. Lo único que él quiere es alejarnos, robarnos esa identidad de hijas de Dios. Entonces, ¿quién es Dios para cada una de nosotros? ¿Quién es Dios si es nuestro creador? No nos crearía para tirarnos en el mundo y que vayamos caminando así como podamos, dándonos golpes entre pared y pared. No. Si Él nos creó con ese mismo amor desde un principio, es hasta ahora. Porque Dios es Dios. Es el mismo desde el principio del tiempo hasta hoy y hasta el futuro que le toque vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos y las generaciones que Dios quiera. Porque no sabemos cuándo es el tiempo de Dios. Pero si nos vamos con eso en el corazón, de que no somos huérfanos, de que pase lo que esté pasando en nuestro corazón, tenemos un papá que nos ama. Tenemos que poner eso muy adentro. Nos ama. Y la escritura también dice, si algo pasa, es para el bien de los que aman a Dios. Y Él nunca va a dejar de amarnos por más que hagamos cosas que no estén bajo su voluntad. Pero necesita que tratemos de estar en gracia para poder comunicarse más cercano con nosotros. El pecado no deja que Dios se acerque, porque Dios es todo lo bueno. Dios es amor, Dios es pureza, Dios es humildad, Dios es santidad, que esa palabra se ha perdido tanto en este tiempo. Miremos los santos, no son los santos que están allá puestos en la iglesia, son hombres y mujeres como nosotros, que un día le dijeron sí a Dios y se dejaron guiar por ese amor y esa fuerza tan grande de tener en la conciencia que esta no es la vida es la que nos espera y no podemos perder la eternidad por hacer cosas aquí que a Dios no le agradan, porque no es porque no le agraden, sino porque nos hacen daño. Y quisiera leerles algo muy especial que le dijo a Sor Eugenia, y si quieren, pues en el chat de Maúl les puedo poner eso que él hizo, lo que le dijo a ella, porque son mensajes muy, muy especiales para esta época y les digo, son aprobados por la iglesia. Las cosas de Dios hay veces se demoran mucho tiempo para que los seres humanos, como dice Jesús, somos de cerviz dura y puedan pasar de generación a generación en muchas formas, pero este es aprobado por un obispo, la consagración se hace en muchos países y bueno,
Algún día Dios nos dará la gracia de que se pueda hacer desde el Vaticano, Dios lo quiera, porque no hay más grande, no hay una consagración más grande que la de Dios Padre. Aunque cuando nos consagramos a la Virgen, nos consagramos a Jesús, nos consagramos a un santo o a San Miguel, todas esas consagraciones son a Dios Padre, no se quedan ahí. La Virgen no se queda para ella las cosas. La Virgen dijo, soy la esclava del Señor. Y así mismo como viene a avisarnos en sus apariciones, viene directamente de Dios Padre a decir el mensaje que Él está pidiendo, porque ella no va a hacer nada que Él no esté de acuerdo. Asimismo, todos los santos hacen milagros porque Dios lo permite. No nos podemos quedar simplemente en el conocer, en el fervor, en la religiosidad, no. Creámonos hijas de Dios. Somos hijas muy amadas. No estamos aquí nomás porque a alguien se le ocurrió crear el chat o crear la reunión. Estamos aquí porque Dios nos llama. Se hace pertenencia en nosotros. Está con nosotros, está con nuestras familias. Porque Él lo dice. Tú y tu familia serán salvos. Imagínense la grandeza de eso si nos ponemos a meditar cada una de las palabras de Dios Padre. No las dijo cualquiera por ahí, no las dijo un ser humano. Las dice Dios Padre a sus hijos. Y estas palabras se las dijo a Sor Eugenia. Mi hora ha llegado. Es necesario que sea conocido, amado y glorificado por los hombres, para que, después de haberlos creado, yo pueda ser su Padre, después su Salvador y finalmente el objeto de sus delicias eternas. Antes os dije que quisiera daros aún aquí abajo en la tierra la felicidad eterna, pero vosotros no habéis comprendido todavía esta palabra. Y he aquí el significado. Si me amares y me llamares con confianza, con el dulce nombre de Padre, comenzáis desde acá abajo con el amor y la confianza que harán vuestra felicidad en la eternidad. Que cantares en el cielo en compañía de los elegidos, ¿no es esta una anticipación de la felicidad de los cielos que durará eternamente? Soy realmente, como desearían ver, infundir en estos jóvenes, está hablando de los niños, las almas, la confianza y un amor todo filial por mí. Yo he hecho todo por vosotros. ¿No lo harías tú por mí? ¿No le enseñarías tú a tus hijos, a tus nietos, a los que vienen detrás de ti? ¿Quién soy yo? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién te llama? ¿Quién te ama? ¿Quién te regaló ese retiro de Emaús? ¿Quién te hace vivir ese gozo en el corazón cuando estamos todas juntas y podemos compartir esa fe y ese amor de Dios? Ese es nuestro Padre, el que está siempre pendiente de cada una de nosotras. Listo. Y solo les puedo decir desde el fondo de mi corazón, si conocemos a María y conocemos a Jesús, no nos dejemos robar el amor de Dios, porque ellos son el reflejo de ese amor. Y Dios las bendiga y me alegra mucho haber compartido con ustedes. Las quiero mucho y las tengo siempre en mi corazón y en mis oraciones, aunque hoy veces no puedo estar con ustedes tan cerquita como quisiera. Gloria a Dios.